pero lo que se me hace muy extraño, Hondo, es que Estados Unidos no haya hecho lo que supuestamente iba a hacer. El grueso del gasto, los talibanes, pero también hay cierta participación china. México está demasiado lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Muéstrenme un niño belga con una mano cortada. Vladimir Putin es el gran salvador del mundo, que va a combatir al cabal, que va a combatir a los extraterrestres que quieren controlar el mundo. Muy buenas, querido público de Análisis África, y tenemos aquí de nuevo a un querido invitado, Samuel Cruz, desde México, pero vive en Bolivia, ¿verdad? En efecto, Hondo, es un gusto estar en tu programa y sí, soy un mexicano radicado ya de un buen tiempo aquí en Bolivia. En La Paz, Bolivia estoy. Ya. He visto de que, de hecho, mi primera entrevista contigo es mi entrevista más visitada de mi canal, ¿eh? Pues qué alegría, ¿eh? Sí, vamos a llegar dentro de poco a las 1000 visitas, y eso que es un canal pequeñito, que poco a poco está creciendo, pero vamos a llegar a 1000 visitas. Yo creo que hay otros invitados que me van a dar más visualizaciones, pero es justo la tuya, mira. Pues mira qué gusto, no por demeritar el trabajo de los demás que son maestros y que los he visto, estás haciendo un genial trabajo, pero me da muchísimo gusto. También decirte que generalmente los canales suelen tener, digamos, como en mi caso, ¿no? Que tenemos casi 10,000 seguidores y tenemos un cierto porcentaje, ¿no? 2,000 visitas. En tu caso es un canal, como dices, bien pequeñito y tienes más visitas que suscriptores. Eso habla muy bien y vas a ver que de un momento a otro va a explotar tu canal. Sí, me imagino que será ese vídeo que vaya viral, porque uno siempre piensa, ¿qué vídeo será viral? Porque el vídeo que hice sobre la invasión africana a Europa cree que va a ser más viral, pero no fue viral. Date cuenta que también porque aún era también novato con YouTube, porque cuando lo puse yo no puse que mi YouTube fuese público, por eso nadie me podía encontrar. Con razón, pues. Bueno, pero son gajes del oficio, porque mira, yo tengo casi 9 años acá picando piedra en YouTube y ves que es un canal bastante pequeño el mío, ¿no? Te digo, vamos a 10,000 seguidores. Yo he visto gente que hace su canal, tendrá la fortuna de pues tener más medios o ser mucho más carismático, ¿por qué no decirlo? Y llegan a mucha gente, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, lo que he hecho pues es ir aprendiendo y siempre hacer el trabajo con muchísimo cariño desde que tenía con un solo seguidor. De la misma forma lo hacía, pero uno se va soltando más, ¿no? Porque también te pones nervioso solo la primera vez que te ves en la pantalla y bueno, pues ahí vamos a ir creciendo juntos. Claro, date cuenta que también hablamos de temas entre comillas aburridos para 99% de la gente. Exacto. Porque date cuenta que nadie se va a quedar ahí normal, que no le guste esto. Va a estar 2 horas escuchando hablar sobre la geopolítica de México. ¿Sabes qué pasa también en estos medios? Que uno, si no tiene una línea, ya sea de izquierda o de derechas, cuando intenta ser imparcial, como en mi caso, y tocar temas que si no los tocas de una forma, pues tomando un bando, como que pierdes mucho porcentaje del público. Yo siempre digo, arbitrariamente, yo sé que es esto, ¿verdad? Pero si dividiéramos el público en izquierda y en gente que le gusta la izquierda y gente que le gusta la derecha, pues tienes un 50-50 de público, ¿no? Pero cuando intentas ser imparcial, estar en medio del análisis, cuando no eres prorruso o cuando no eres proestadounidense, pues pierdes toda la masa del público, ¿no? Entonces, yo igual por eso estoy satisfecho con mi trabajo, porque sé que lo hago honradamente, ¿no? Claro, y lo bueno de este oficio es que aprendes de tus compañeros. Es como, digamos, como cocinar. Alguien que sabe cocinar ve gastronomía de todos los lugares y va aprendiendo este truquito, este truquito. Por ejemplo, el canal Costepa que me hablaste, yo no lo conocía de nada. Y eso que está en una región caliente del mundo. Podemos empezar hablando del canal Costepa. Ya me hablaste un poquito sobre ello, pero por favor, cuéntanos qué es el canal Costepa. Pues mira, el canal Costepa, como tú dices, está muy fuera del foco de los reflectores en la actualidad, sobre todo cuando Estados Unidos salió estrepitosamente
pues esas imágenes impresionantes que vimos de los aviones escapando de Afganistán, y mucha gente pensó alegremente, pues mucha gente por desgracia se alegró, ¿no? Que, bueno, tal vez está mal decir que por desgracia, ¿verdad? O sea, mucha gente irresponsable, mejor dicho, se alegró de que Estados Unidos saliera de Afganistán, y que no está mal tampoco, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere que Estados Unidos deje de estar poniendo la bota sobre los países de todo el mundo, básicamente, en este caso de Medio Oriente? Pero por desgracia muchos, y aquí voy a tocar, no voy a decir nombres obviamente, no, pero aquí voy a tocar este tema ríspido de que muchos analistas que sí se casan con una idea de que le dan pues al público de izquierda o de derecha lo que quieren escuchar, vitorearon mucho a los talibanes. Bastante merecido lo tienen, exactamente porque siempre han sido un pueblo muy guerrero que se merece el respeto que tiene y el miedo que infunde en otras potencias, aunque los aplasten, ellos siempre han salido adelante. De hecho, si vamos a la historia, Alejandro Magno también sufrió bastante con ellos, y para poder apaciguarlos, pues tuvo que casarse con una princesa afgana, ¿no? Dentro de todas sus esposas, pues estaba una princesa afgana, ¿no? Y Alejandro Magno reconoció que la batalla más difícil que había sufrido no era contra los ejércitos persas, que eran los más capacitados, ¿no? Sino contra las tribus beduinas de los, bueno, en este caso no serían beduinas, ¿no? Pero las tribus nativas de Afganistán. La cuestión es que cuando sale Estados Unidos recientemente de Afganistán, como que Afganistán pierde mucho foco a nivel internacional, ¿no? En los medios de comunicación. Sin embargo, inmediatamente empezaron a trabajar los talibanes, y acá quiero recalcar que yo no apoyo al talibán, ni mucho menos al ejército de Estados Unidos de ocupación en cualquier lugar. Simplemente voy a hablar desde el término pragmático de la geopolítica, ¿no? Es decir, lo que nos sirve, pues hay que tomarlo y añadirlo al análisis sin tomar bando, ¿verdad? Entonces, la gente puede pensar lo que quiera de los talibanes, que son esto, que son lo otro. Yo no voy a hablar de esto, pero lo que se me hace muy extraño, Hondo, es que Estados Unidos no haya hecho lo que supuestamente iba a hacer a Afganistán, que era pues llevar la prosperidad al pueblo llano. Y entonces mi pregunta, la que siempre me surgió, es ¿por qué ellos no intentaron crear una obra tan importante como el canal Kosh-Tepa, que es básicamente un canal que desvía el curso o una parte del curso del río Amu Daria, que es un río muy importante que cruza casi todos los países del Asia Central? Mientras que, por otro lado, se enfocaron los estadounidenses en revivir, en resucitar el comercio del opio. Porque si aquí voy un poquito más atrás, ¿no? Recordemos que después de los trágicos eventos del 11S, cuando todo el mundo empezó a clamar en Estados Unidos por venganza, los estadounidenses se lanzan al ataque contra países que no estaban en apariencia muy relacionados con el evento, porque había 12 terroristas árabes en los aviones, mejor dicho, ¿no? Pero no se le declaró la guerra a Arabia. También hubo muchas pruebas de los israelíes danzantes, de Benjamín Netanyahu haciendo declaraciones abiertamente bueno, muy sugestivas, ¿no? Al respecto. No se le declaró la guerra a Israel, por supuesto, pero se le declaró la guerra. Esto es como en la primaria, ¿no? Así es la geopolítica del bullying, ¿verdad? Al más tonto y al más débil vamos a jalarle las greñas, ¿verdad? Agarrarlo a patadas. Y en este caso se fueron contra países que ya de por sí ya estaban en la lista negra, como Wesley Clark lo dijo en aquel famoso video donde dice que él fue al Pentágono después de unos días del ataque a las torres, y le dijeron que iban a ir a la guerra contra 7 países, ¿no? Entre ellos estaban Afganistán, y estaban Siria, estaban Irak, estaba Libia. El premio gordo, decían ellos, es Irán. Todavía están en eso, ¿verdad? Pero la cuestión es que curiosamente, fíjate, Hondo, cuando nosotros vamos a las estadísticas, y esto es estadística, ahorita voy a buscar la imagen para que tu público tenga realmente el dato exacto. Antes de los eventos trágicos del 11S,
cuando toma el poder los talibanes en Afganistán, ocurrió algo muy curioso, que fue que ellos, como son seguidores acérrimos del Corán, casi erradicaron las plantaciones de opio en su región. Entonces, el mercado mundial para esa época, si mal no recuerdo, el talibán, o sea, mejor dicho, Afganistán, proveía al mundo cerca del 50-60% del opio que se consume a nivel mundial. Curiosamente, cuando llega el talibán al gobierno en Afganistán, esas cifras caen casi a cero, y Estados Unidos es cuando empieza con esta retórica belicista contra los talibanes, porque de pronto, acuérdate que los talibanes eran amigos de Estados Unidos, porque Estados Unidos los creó el Al-Qaeda para combatir a la influencia en la zona de los soviéticos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo burdo es la película, pero muy claro, es la película de Rambo, pues. Rambo aparece ayudando a los talibanes para deshacerse de los malísimos comunistas, ¿no? Entonces, de pronto la retórica cambia, ahora son malos. Antes eran nuestros amigos, ahora son malos. Ahí andaba Zbigniew Brzezinski diciéndoles que las tierras las iban a recuperar y que los iban a apoyar con la ayuda de Dios, iban a ganar esta guerra. De pronto ya eran los malos, eran los hijos de Satanás. Pero todo empezó por esta cuestión, Hondo, que los talibanes no dieron su brazo a torcer completamente con los estadounidenses y tampoco querían entregarle los recursos, porque antes de estos eventos también hubo visitas de diplomáticos talibanes a Estados Unidos y se reunieron con empresas petroleras muy ligadas a los Bush, curiosamente, y querían pasar un oleoducto que decantara en el mar Arábigo. La cuestión es que los talibanes no solamente querían que ese oleoducto lo trabajaran los estadounidenses, sino que también estaba una empresa argentina, Bridas, estaba muy interesada y ellos estaban cerca de firmar ya el contrato, la empresa argentina. De pronto empieza esta retórica muy violenta contra los talibanes y el discurso cambia, pero también estaba ligado todo esto a la cuestión del opio, Hondo, porque cuando ya se derroca, vamos a ver un salto en los eventos, cuando se derrocan a los talibanes, casi al día siguiente, estoy exagerando obviamente, ¿no? Pero meses después, la producción de opio aumentó en niveles exorbitantes. De pronto ya no producía el 50 o 60%, producía el 90% de todo el opio que se consume en el mundo. Ahora bien, si tú ves, por ejemplo, una imagen del canal Koshtepa, que te voy a compartir aquí, una imagen que tengo preparada. Aquí está. El objetivo de los talibanes es fertilizar esas zonas con este canal Koshtepa. Y la cuestión es que, curiosamente, la zona del norte de Afganistán es la que más produce opio. Entonces, a mí, yo en lo particular, que yo suelo pensar de esta forma, decimos en México, piensa mal y acertarás. Entonces, yo creo que Estados Unidos llegó a un acuerdo para salir de Afganistán, pero no del todo. Sí, o con la condición de que el opio no volviera a faltar en el mundo, porque acuérdate que los narcoestados más importantes no son México, ni Colombia, ni Afganistán, ni Myanmar, ni nada de esto. Los narcoestados más importantes han sido Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Y ellos son los que controlan en la actualidad ese mercado. Y yo creo que de una u otra forma dijeron, bueno, vamos a salir de acá, les vamos a regresar el poder, pero que se quede el negocio del opio. Y creo que por eso es que están intentando pues maximizar la forma de producir. Y uno de estos, pues, recursos pues sería el agua y fertilizar toda esa zona que ellos están fertilizando, básicamente, ¿no? Recientemente, perdón que me alargue, Hondo, y aquí ya te doy la palabra, hubo una noticia muy preocupante que ya sabes, los medios de comunicación que luego empiezan a satanizar una u otra u otro proyecto de un país que no sea Estados Unidos,
se quejaron mucho porque había una fuga muy grande en el canal Kostepa. De hecho, se ve en el Google Maps, si tú lo buscas, se ve la fuga directamente. Pero lo interesante es que los talibanes declararon que era intencional esa fuga porque querían fertilizar la zona. Y cuando yo no soy ingeniero agrónomo, pero tal vez alguna persona de tu público podría darnos un norte, pero sí pareciera, desde mi opinión, que es muy limitada en la cuestión de la ingeniería agrícola, pareciera que sí están fertilizando la zona. Me has dejado en piedra con eso de que Estados Unidos podía haber negociado con los talibanes. No había pensado hasta ahora. Es que acuérdate, como hemos platicado en privado, Hondo, que en la geopolítica no hay amigos ni enemigos. Hay intereses nada más. O sea, y el caso de los talibanes es un paradigma que es paradigmático en este sentido, ¿no? Porque, como hemos dicho, pues primero eran amigos, después ahora son enemigos. El día de mañana van a volver a ser enemigos. Como la geopolítica es bien dinámica, va cambiando. Los intereses van dictando si una nación o un pueblo se considera amigo o enemigo de las grandes potencias. Porque la visión que tienen de los talibanes, los chinos, es totalmente diferente. Los chinos tienen mucho interés también en la zona de Afganistán por las rutas comerciales que quieren rescatar, ¿no? de la antigua ruta de la seda. Que por cierto, los chinos nunca dijeron que era su ruta, ¿no? Ellos simplemente mandaban mercancías. Me estoy yendo a la historia, ¿no? Que a mí me encanta la historia antigua. Ellos, si tú vas a las fuentes chinas, te das cuenta que los chinos decían que la ruta no era de los chinos, era de los radanitas, que es un tema que yo toco mucho en mis libros, ¿no? Sobre todo en Dominum Mundi parte 2. Y los radanitas era un grupo de comerciantes muy grandes que controlaba o que tenía presencia por lo menos en todo el mundo conocido. Para la época pues no se conocía América supuestamente, ¿no? Pero incluso llegaban a Islandia, tenían su centro en Francia, en todo el mar Mediterráneo, en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el estrecho de Hormuz, utilizaban el canal de los faraones, que fue el precursor del canal de Suez actual. En fin, o sea, los chinos nunca dijeron que era suyo. Pero volviendo al tema, tienen un interés y tienen una visión muy distinta de los talibanes, porque para ellos el enemigo no es tanto el talibán, sino lo que ellos llaman, pues, el extremismo islámico de la zona que controlan se me está yendo el nombre de la zona esta de China, pero se me está yendo ahorita me voy a acordar. Tiene que ser la zona la zona occidental de China, ¿verdad? Donde viven los uigures. Exactamente, los uigures, sí, exactamente. Porque ahí hay un grupo terrorista que es la versión, yo lo pongo de esta forma, ¿no? La versión del ISIS, pero para los chinos. De hecho, tiene un evento muy parecido, no parecido, ¿no? Pero por ahí de la línea del 11S, de un secuestro de un avión, pero supuestamente los chinos pudieron rescatarlos a todos, o sea, salieron mejor que los estadounidenses, pero no se sabe mucho del tema, nada más lo publicaron así los chinos. Y este grupo terrorista se llama el ETIM, E-T-I-M, que es básicamente la versión del ISIS, pero para los chinos, ¿no? Ahora, si tú te fijas aquí entramos otra vez en intereses. Fíjate cómo los estadounidenses ven a los talibanes como un gran enemigo. Los chinos ven al ETIM como un enemigo. Sin embargo, Estados Unidos ve al ETIM o a los uigures como víctimas de la opresión china. ¿Te fijas? Sí. O sea, entonces, en dado momento, aquí vienen las conveniencias geopolíticas, ¿no? En dado momento, no descartes que China entre, no en guerra directa tal vez con Estados Unidos, pero sí en una guerra proxy a través del ETIM o de los uigures, ¿no? Y tampoco me extrañaría si hacen también otra guerra proxy en Afganistán, digamos de que quizás China gana un contrato jugoso,
Estados Unidos quiere ese contrato y financia, digamos, a ciertos grupos en el norte de Pakistán, como ya habían Exacto. hecho antes. Sí, porque no te olvides que esa zona, aquí vamos a las teorías geopolíticas más todo analista debe conocer, ¿no? Aquí una de ellas que yo siempre digo que Halford Mackinder no es el padre de la geopolítica, los padres de la geopolítica o de la geografía política fueron los alemanes, pero la Mm, visión de Halford Mackinder del mundo, que fue al final la que triunfó, la visión básicamente de la talasocracia británica, ¿no? Enfrentada a un poder telurocrático representado en este eje que siempre han temido que se una, que es el eje Berlín-Moscú. Por eso siempre han intentado que Moscú y Alemania, perdón, que Rusia y Alemania nunca creen una alianza fraterna, ¿no? De hecho, el último intento que hubo fue con Vladimir Putin y Angela Merkel y volvieron a demostrar que nunca van a permitirlo, al menos que se les hable en su idioma, porque el idioma que entiende Estados Unidos e Inglaterra es la violencia. No va a entender por palabras, porque son imperios básicamente, ¿no? O neoimperios, si le quieres llamar así. Pero, como te digo, este evento de la voladura de los Nord Stream o parte de la infraestructura de los Nord Stream es un ejemplo claro de que Estados Unidos e Inglaterra no van a permitir por nada del mundo que se cree ese eje Berlín-Moscú que tanto temía Halford Mackinder, que decía, si nosotros somos parte de Europa, pero estamos fuera de Europa. Si te fijas, Inglaterra está separada de Europa. Entonces, culturalmente dicen ellos, pues nosotros acá está Inglaterra y allá está Europa. Estamos separados, ¿no? Entonces, para ellos lo conveniente era como no podían controlar lo que Halford Mackinder llamaba el Herland, el corazón del mundo o el área pivote, que es básicamente Rusia, que él decía tiene más del 50% de los recursos a nivel mundial. Entonces, quien controla esa área puede controlar la isla mundial. Él llamaba la isla mundial a toda la masa terrestre de Eurasia y Europa, ¿no? Y quien ujú, controla la isla mundial va a controlar el mundo. Por eso, así es. como Inglaterra no puede controlar el corazón del mundo porque simplemente está muy lejos del corazón del mundo, lo que se dedicó es a rodearla, a rodear y nunca permitir que Rusia tuviera salidas a mares cálidos, porque si se llegaba a convertir en una talasocracia, igual que Gran Bretaña no lo iba a poder parar. Y el heredero de esa geopolítica, de esa visión geopolítica, es Estados Unidos, pues, como la gran talasocracia de la actualidad. Entonces, ahí nunca van a permitir que sea una zona tranquila, por decirlo en un término sencillo. Siempre van a crear, ya sea una guerra en Afganistán, en Ucrania, en Finlandia, en toda la zona que rodea. Si tú buscas, por ejemplo, y pones acá un mapa de lo que después fue la continuación de esta tesis de Halford Mackinder, o la antitesis, ¿no? Que fue la de Nicolás Spigman, que dijo, sí es cierto, tiene razón Halford Mackinder al decir que quien controla el corazón del mundo controla la isla mundial, pero no es necesario controlar la isla mundial, perdón, el corazón del mundo. Lo que es necesario es controlar el Rimland, es decir, el área que rodea todo el corazón del mundo. Y si tú te fijas en ese mapa, aparecen Finlandia, los países bálticos, Bielorrusia, Ucrania, el Cáucaso, el Asia Central, parte del Asia Central. Y fíjate, en todas esas zonas son problemáticas. En todas hemos tenido enfrentamientos, son guerras, y esas guerras son por evitarle a Rusia que tenga salidas a mares cálidos. Y así es, porque date cuenta de que el plan, bueno, antes de pasar a la próxima, al próximo debate, el plan anglosajón siempre ha sido, digamos, controlar lo que es Rusia y balcanizarla. Sí, sí. Porque si uno mira a Rusia, son como bastantes etnias, no es un país homogéneo como la gente cree. Uh -huh. Yo creo que los que son rusos son el 80-90% del país, pero luego vas a la zona oriental de Rusia y no es el ruso que la gente está acostumbrado. Hay, pero también encuentras pueblos que son así, con rasgos así occidentales, perdón, orientales.
Ujú. Y luego, como has mencionado, la zona de Cáucaso, eso también es una zona de mucho cuidado con Rusia, porque ya vimos lo que pasó a principios del siglo XXI, esas guerras de Chechenia que les costó mucho. Exacto. Y no es nuevo, ¿no? Siempre ha sido una zona muy, muy competida, el Cáucaso, que debería ser una zona muy próspera. Sin embargo, como te fijas, las potencias occidentales siempre se encargan de hacer, de hacer un hervidero en esa zona, ¿no? Y yo me podría remontar incluso hasta esas guerras entre el imperio persa, con los sasánidas, con los romanos, ¿no? Con los bizantinos sobre todo, porque si te fijas, se enfrentaban en esas zonas y el reino de Armenia hoy no es nada a lo que se parece a Armenia en la actualidad. O sea, el reino de Armenia básicamente pues ocupaba una gran parte del Cáucaso. Sin embargo, en la actualidad es un territorio que ni siquiera pertenece a lo que era el centro de Armenia o el reino de Armenia en esa época, ¿no? Pero siempre estaban los persas compitiéndose y los bizantinos compitiéndose por esa zona, las rutas de comercio, luego llegaban a acuerdos para decir, bueno, te voy a dar un subsidio para que tú cuides esta zona. Era muy usual que los persas se fueran a guerra con los bizantinos o con los romanos para, bueno, en este caso digo romanos englobando, ¿no? Porque los bizantinos siempre dijeron que eran romanos, ¿no? Pero al final de cuentas la guerra se terminaba cuando Roma le decía, te voy a dar un subsidio en oro para que tú protejas las rutas comerciales de la ruta de la seda en esa época. Fíjate cómo el comercio siempre ha sido un factor importante en las relaciones buenas o malas entre dos imperios. Luego también tenemos el otro caso de Bab el-Mandeb, que en la actualidad está siendo otra vez centro de conflicto. Igual los persas bajo Cosroes II llegaron a adueñarse de la zona de Bab el-Mandeb a través de unos proxies, de los cuales yo hablo mucho en mi libro Dominium Mundi parte 2, que eran un reino que se llamaba el reino de Imyara, que si tú lo buscas está básicamente en lo que es Yemen en la actualidad, pero tenían la particularidad de que eran judíos los que los que controlaban esa zona. O sea, el reino se judaizó a través de las emigraciones por la conquista los babilonios cuando conquistaron Judea, cuando los asirios conquistaron Israel, cuando los romanos conquistaron toda esa zona, pues se produjeron muchas migraciones hacia Yemen y ahí se creó una dinastía muy, muy importante de hebreos que hebraizaron la región por mucha conveniencia política también, ¿verdad? Que no es menester ahorita entrar en el tema porque sería alargarnos mucho, pero la cuestión es que la dinastía, uno de los grandes reyes que sirvió a los intereses como proxy de los persas fue Joseph Dunuwas. Entonces hubo un enfrentamiento de nuevo otra vez porque los romanos tenían rutas comerciales y querían controlar el estrecho de Bab el-Mandeb. A su vez, los persas querían que no lo controlara porque les iba a cortar su cuota de mercado que pasaba por la ruta de la seda terrestre, pero es tema muy largo de tratar, Hondo. Sí, volvamos otra vez al Kostepa. Pero, digamos, ¿quién está financiando ese canal? ¿Estados Unidos, Afganistán, China? Porque hay que sacar miles de millones de dólares. Sí. Mira, curiosamente, hay unas empresas, una participación muy, muy pequeña, supuestamente, de empresas estadounidenses. El grueso del gasto lo están costeando, por lo menos ante los medios de comunicación o la información oficial, los talibanes. Pero también hay cierta participación china, porque a China también le conviene pues mantener un régimen amistoso hacia su política, ¿no? Y su plan del OBOR, ¿no? Del One Belt, One Road, que pretende utilizar pues para su proyección en la zona, ¿no? Ya. ¿Y qué más? Pero cuando dijiste de que Estados Unidos se fue así por así de Afganistán, ¿eso fue puro Hollywood o se tuvieron que ir de verdad? Mira, yo creo que aquí no hay que ser tan radicales, pues, o sea, obviamente Estados Unidos tiene que enfocar sus esfuerzos en otros lugares.
Por ejemplo, lo estamos viendo que se está enfocando mucho en América. Yo soy de los que dice que Estados Unidos bajo Donald Trump ha vuelto o ha resucitado la doctrina Monroe. Bueno, que en realidad nunca la dejó, ¿no? Pero yo le llamo la doctrina Monroe 2.0 de América para los americanos, ¿no? Que ya el que crea que América, que ese lema de América para los americanos es que los estadounidenses se preocupan por mantener independientes y protegidos al resto de América, que yo digo, yo sé que está mal decirlo, pero cuando podríamos decir Sudamérica del Río Bravo hacia abajo, nada más para comprender pues que Estados Unidos es una cuestión aparte, pero obviamente estamos los mexicanos en Norteamérica, ¿no? Pero digamos, ¿no? Que si tomamos el concepto, si lo agrandamos, yo sé que es erróneamente, repito, pero si lo agrandamos a eso, a que Sudamérica es desde el Río Bravo hacia abajo, no significa América para los americanos que Estados Unidos se preocupa por el bienestar de los hispanos, ¿no? Sino que esa es su colonia, pues es su área de influencia. Y lo dejó claro ahora con Donald Trump, pero hace muchísimo tiempo también, cuando William Seward y este que era el secretario de Estado del gobierno estadounidense, cuando se hacen de Alaska, cuando le compran Alaska a Canadá, que en la época, fíjate, Hondo, a mí me da mucha risa por no llorar, francamente, con los medios de comunicación, porque siempre ha habido medios de comunicación irresponsables que empiezan a hablar de una medida o de una declaración política como una tontería. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, ¿tú te acuerdas que le empezaron a hacer memes cuando dijo quiero comprar Groenlandia? Le empezaron a hacer memes, empezaron a burlar, le dijeron que era un idiota, que era un tonto, que era esto, que era lo otro. Pues igual a Seward le pasó lo mismo, le hacían los memes de la época, ¿no? En los periódicos aparecía él y el presidente cargando un témpano de hielo. Le decían que se había comprado un jardín de osos polares al presidente Johnson, si mal no recuerdo era Johnson. Sin embargo, esa compra que fue de $7,200,000, que para la época era importante, a vuelta de 50 años ya la había multiplicado por 100 Estados Unidos, por los recursos costeros, por todo esto, y sobre todo le dio la oportunidad de tener presencia legal en el Ártico. Y eso a mí me molesta mucho de los medios de comunicación, lo voy a decir así, perdón, de tontos para tontos, porque sí, pues la ve la gente y sí, es muy tonto Donald Trump por querer comprar Groenlandia. No fue el primero, Hondo, que lo ha querido comprar. Fue igualmente Seward y Johnson quienes pusieron los ojos en Groenlandia y en Islandia. Claro, he escuchado de que Groenlandia también tiene tierras raras, que eso es súper importante para la industria de la tecnología y militar. Y no solamente eso, tiene oro y además que si tú ves un mapa, el mapa, o más bien si vemos el mundo en la posición donde pongamos en el centro, digamos, el Ártico, tú vas a ver que Alaska y Groenlandia vienen siendo dos cabezas de puente que le dan proyección hacia Rusia. Porque Rusia tiene, eso sí, Rusia tiene una gran ventaja en el Ártico con respecto a Estados Unidos, porque tiene bases de militares, bases de radares, y los rusos, pues obviamente no vas a comparar una presencia milenaria de los rusos en esa zona con una presencia mínima de Estados Unidos. Por eso Donald Trump teme tanto a los rusos y a los chinos, que los chinos también tienen presencia en el Ártico y ellos han dicho somos un país casi ártico. O sea, ese concepto no existe, ¿no? El que existe es el concepto de país ártico y no ártico. En este caso, ártico serían Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Rusia, pero casi ártico no existe un concepto como tal. Por eso Mike Pompeo dijo, solo existen países árticos y países no árticos. Pero siempre digo de esta forma, ¿por qué China puede decir eso? O dice eso, o se atreve a decir eso. Porque puede, directamente, o sea, porque puede decirlo, porque tiene la autoridad de decirlo y no la legalidad, pero sí la autoridad como una potencia. Si lo dijera México, y perdónenme mis amigos mexicanos, pero si lo dijera México, pues las risas se escucharan hasta la luna, porque México no tiene proyección geopolítica ni poder. Si tú ves, mira, te voy a mandar unos mapas, Hondo, para que grafiques este video.
en el cual China tiene una visión muy particular de los mares, no solamente del mar meridional de China, que tiene su famoso mapa de las 11 líneas o de los 9 puntos que se llama ahora, que básicamente abarca pues toda la zona de los mares, pasando por encima de los mares de Taiwán, perdón, bueno, Taiwán lo absorbe, ¿no? Directamente, de Vietnam, de Malasia, etcétera, ¿no? Sino que además de ello hace una proyección bien interesante hacia el mar, hacia el Golfo, hacia el mar, hacia el Océano Pacífico, perdón, que llega casi a las costas de Estados Unidos y de México. O sea, dice, estos son nuestros mares. O sea, en serio, verás, cuando lo pongas aquí la gente va a decir, no están mintiendo, Samuel. Pero lo interesante es que la forma de ver el mundo, tú sabes, mira, la forma de la colonización, como hablábamos cuando te invité a mi canal, cuando decíamos que la colonización empieza acá, en la cabeza, ¿no? Por eso es importante los conceptos, la forma de ver el mundo. Si tú ves, por ejemplo, cómo le enseñan geografía a los pocos que, no voy a decir esto, voy a ofender a muchos, pero es sabido que los estadounidenses saben muy poco de geografía, el estadounidense promedio, ¿no? Pero el mapa que utiliza Estados Unidos para enseñar geografía coloca a Estados Unidos en el centro del mundo. Si tú vas a una visión eurocentrista, pues Europa se ve casi en el centro. Si tú ves, por ejemplo, un mapa de Argentina y de Chile, ellos ven el mundo de una manera distinta, no ven al sur global abajo, lo ven hacia arriba, ¿no? Y eso es una forma de atacar el colonialismo mental, ¿no? Y China, como todo mundo tiene su forma de ver, China también tiene su forma particular de ver el mundo, y si tú ves un mapa de la proyección Mercator, pues ellos básicamente lo voltean, tiene una forma vertical de ver el mundo. Entonces, eso, mira, y te voy a pasar el mapa también para que grafiquemos acá el programa. Eso hace a China, supuestamente le da la manera de justificar que ellos forman parte de una gran masa terrestre que colinda con el Ártico. Entonces ellos ya no dicen, yo no tengo costa en el Ártico, pero yo formo parte de esta gran masa terrestre que colinda con el Ártico, y por lo tanto soy un país casi ártico, con derechos en el Ártico. Es bien interesante la forma de ver el mundo que tienen los chinos, ¿no? Sí, y aquí voy a mencionar a otro gran geopolitólogo, a Juan Antonio Aguilar. Si Estados Unidos saca la chequera en Groenlandia, ¿cuántos crees que van a caer? Si dice cada uno, mira, ¿sabéis qué? Aquí tienes cada uno $150,000. Exacto. Sin impuestos, si votáis que queréis ir parte de Estados Unidos, ¿qué crees que pasaría? No, pues pasó lo que ha pasado en la historia, porque no sería nuevo tampoco, Hondo, porque Estados Unidos, cuando puso su vista en Groenlandia, también la puso en las islas, en las actuales Islas Vírgenes, que eran propiedad de los daneses en aquella época. Entonces hubo una situación bien interesante, que es lo que yo creo que podría pasar muy pronto en la historia realmente, ¿no? Muy pronto me refiero de aquí a 20 años, tal vez, puede ser, o menos, es que así es la geopolítica, ¿no? Pero en aquella época las Islas Vírgenes estaban pasando por una crisis económica muy fuerte, y los estadounidenses fomentaron un referéndum de independencia, o más bien de cambio de soberanía, así se llamaba, de cambio de soberanía, o sea, de pasar de ser un protectorado danés a ser un protectorado estadounidense. Entonces aprovecharon la crisis económica, y las islas votaron por pasar a formar parte de Estados Unidos. Ahora, si tú te fijas en la cuestión de Groenlandia, están pasando por lo mismo, por una crisis identitaria, por un creciente rechazo hacia el colonialismo danés, que hay una herida muy fuerte, muy, muy grande ahí abierta todavía en Groenlandia, porque las etnias locales sufrieron mucho a manos de los daneses, incluso sufrieron la esterilización forzosa para evitar su crecimiento demográfico, y en la actualidad parece que no, pero también está pasando por una crisis económica Groenlandia, que está siendo aprovechada por Estados Unidos. Y algo bien curioso es que los partidos independentistas
en Groenlandia eran los más fuertes para ganar las elecciones. Ya fuera que que hubiese sido reelegido el anterior primer ministro o el nuevo, el del Partido Democratit, que Nielsen creo que se apellida, que él ha dicho curiosamente, Hondo, que el proceso hacia la independencia no va a ser inmediato, que él pretende que sea lento. Si tú te fijas, son las mismas declaraciones que hizo J.D. Vance cuando estuvo ahí, que Estados Unidos quería una absorción de Groenlandia en un proceso lento. O sea que, y otra cosa, Hondo, que toqué en una conferencia que te invité hace poco, una conferencia privada, que estuvimos hablando de la geopolítica del fútbol. Cómo se iba a utilizar el fútbol a través de, como elemento cultural, porque la cultura forma parte importante del acervo que nutre a la geopolítica. Y ellos directamente en Groenlandia están queriéndose unir a la CONCACAF, que se llama, que es la Confederación de Fútbol de Norteamérica, en la que está algunos países de Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Y como Groenlandia tiene una selección, pero no puede competir en Europa, porque no está reconocida como país, sino como dependencia de Dinamarca, pues ellos quieren participar en los torneos de la CONCACAF. ¿Y eso qué haría? Acercar culturalmente a Groenlandia a América. Y ahora, fíjate, la CONCACAF está siendo controlada también por los Estados Unidos. O sea que hay muchos elementos que podrían favorecer la ruptura con Dinamarca y la unión con Estados Unidos. Sí, mencionaste algo así de que quizás les inviten a alguna CONCACAF o les inviten incluso a un mundial o para participar. Creo que mencionaste algo así parecido, ¿verdad? Sí, yo ahorita ya creo que no los invitarían al mundial. Creo que sería muy apresurado porque el mundial ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero tampoco hay que descartarlo. Pero si tú si tú empiezas a invitar a una selección como en el caso de Groenlandia, a un torneo que se represente a sí mismo, estás fomentando un nacionalismo y por lo tanto una separación cultural de lo que podríamos llamar la madre patria, ¿no? Que sería Dinamarca, ¿no? Entonces, podría ser que compita en la Copa Oro, que le llaman en México, en Norteamérica, en la que compiten los países de Centroamérica, los países de Estados Unidos, México y Canadá, y casi siempre se celebra en Estados Unidos. Entonces, yo creo que por ahí la geopolítica del fútbol puede formar un puesto de avanzadilla hacia esta unión con Estados Unidos, muy, muy importante. Sí, y date cuenta que, como has dicho, Estados Unidos está utilizando el pasado de que estos han hecho mucho daño, lo otro, y eso a la población civil y incluso a los políticos, eso pesa mucho, ese discurso pesa mucho. Y ese mismo discurso que utiliza que utiliza Rusia en África, de que mira lo que hicieron los europeos, mira Estados Unidos que les apoyaba, y nosotros nunca os hemos hecho nada, y eso al final convence, quieras o no, ¿eh? Exactamente, sí, pues tiene un impacto profundo, ¿no? En la psique de la gente. Y en el caso de Rusia en África es, como tú dices, muy parecido al de Estados Unidos, influenciando en los países que le interesan. Porque aquí hay que también entender, y esto a mí se me han echado mucho la yugular algunas personas, ¿no? Cuando hablo de Rusia en los términos generales, no en estos términos que quiere toda la gente que hablemos de que Vladimir Putin es el gran salvador del mundo, que va a combatir al cabal, que va a combatir a los extraterrestres que quieren controlar el mundo. Como hablo, como él, como un tipo nada más que tiene intereses, o sea, como te digo, o sea, no hay buenos ni malos. ¿Quién es bueno para Bolivia? Pues el que le dé mejores dividendos, el que le dé mayores facilidades. ¿Quién es bueno para México? Pues con el que tenga más cercanía. Por desgracia, hay un dicho en México, Hondo, no recuerdo quién lo dijo francamente, que reza que México está demasiado lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Entonces, esa es la gran desgracia de México, pues que México no ha tenido oportunidad salvo en aquellas épocas donde era
parte del Imperio Español, pues no ha tenido oportunidad de hacer una alianza estrecha con, digamos, con Rusia o con otro país, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, está Estados Unidos ahí, Estados Unidos no lo va a permitir simplemente, ¿no? claro. Hablábamos de bueno, mencionabas la doctrina Monroe. Y yo creo que México es el producto en bruto de esa doctrina. Es Mencionaste también, fuera de las cámaras, la balcanización de México. Eso yo nunca había escuchado en mi vida. Y yo creo que muy poca gente ha escuchado. ¿No puedes explicar de ello, por favor? Pues fíjate que es un tema que ronda mucho en algunos medios de comunicación en México, pero siempre fuera del sistema de noticias oficiales, ¿no? O sea, no es un tema que se trata más con analistas que aparecen en YouTube. Algún analista por ahí con mucho público también lo ha tocado, pero lo que a mí me asusta no es tanto el enemigo externo, sino el enemigo interno, ese que minimiza los peligros, por ejemplo, en los medios de comunicación, incluso en la propia presidencia de México, se minimiza el riesgo que tenemos de sufrir una invasión de Estados Unidos y hay opinólogos que dicen Estados Unidos no le convendría ni se atrevería a invadir México. Y esas personas me impresiona realmente su ignorancia o complicidad, porque México es producto de una balcanización, Hondo. No es que un día nos vayan a balcanizar, nosotros ya fuimos balcanizados. Bueno, quitando de la historia un poco la que nos balcanizaron, primero lo que balcanizaron fue el Imperio Español, ¿verdad? Pero luego cuando México nace como nación, cuando se independiza de España, era un país que controlaba un territorio enorme, gran parte de lo que es Estados Unidos en la actualidad, y hubo una cuestión bien interesante ahí porque se empezaron a fomentar independencias, sobre todo la de Texas. Yo he escuchado a algunos analistas que dicen que los que fomentaron la independencia de Texas, de México, eran espiritualmente de un país en Oriente, porque no ¿En quieren serio? decir que eran judíos. Había muchos judíos que fomentaron la independencia de Texas. Uno de Mm. ellos era Gustavus Stern, que era un hebreo que financió a Samuel Houston, era amigo y hermano masón de Samuel Houston, y ellos se pusieron de acuerdo porque el plan de Andrew Jackson era enviar a Samuel Houston a Texas, que se inmiscuyera en la política de Texas, luego que la independizara y luego sin tirar ni un solo tiro, anexionarse Texas, que fue como pasó. Entonces, después de eso, México quedó con una herida muy grande porque a pesar de que había perdido Texas, pues seguía conservando los otros territorios. Sin embargo, Texas empezó a demandar que realmente le correspondía más territorio hacia el este, perdón, hacia el oeste de lo que era México, ¿no? Bueno, en este caso sería el norte de México, sería en la actualidad el este de Estados Unidos, ¿no? O perdón, el occidente de Estados Unidos. Y lo que sucede es que las escaramuzas fueron aprovechadas por en esa época era el presidente ya era Polk y Polk le declara la guerra a México. México no quería declararla, México sí había dicho vamos a declararles la guerra si se anexionan Alaska. Se la anexionaron sin ningún problema, pero México no estaba en condiciones pues de irse una guerra con México, perdón, con Estados Unidos. Sin embargo, Polk quería la guerra sí o sí, se la declara y al final de cuentas, pues el resultado es historia. Perdimos toda la zona del norte de México, quedamos reducidos a esto. O sea, somos producto de una balcanización. En la actualidad, Donald Trump está diciendo abiertamente, o sea, ni siquiera es como como algo que se le escapó decir, o sea, abiertamente está diciendo que pretende invadir México, ya sea con ayuda del gobierno mexicano o unilateralmente para combatir al narcotráfico, ¿no? Entonces, me impresiona realmente la complicidad de los medios de comunicación de decir que no pasaría nada, que no, que Estados Unidos no se atrevería. Y tal vez no, ojalá que tengan mucha razón, pero
a pesar de que en México creemos que esa herida ya se cerró, sigue abierta. Ha habido intentos no te estoy hablando de la historia de hace 2 siglos, ¿no? Te estoy hablando recientemente, ha habido declaraciones, por ejemplo, el gobernador de Monterrey, el exgobernador de Monterrey, ¿no? Que le decían el Bronco, él declaró que si no, que si las necesidades de Monterrey no eran, no se satisfacían de forma exitosa por parte del gobierno central, podría Monterrey independizarse. En Baja California también hay un movimiento, ahorita está un poquito dormido, pero se llamaba, en el 2017 creo que salió este movimiento, se llamaba Baja Independiente. Y o sea, sí, hay todavía esos peligros que yo de verdad que deseo con todo el corazón equivocarme, por supuesto. Yo no hago este tipo de declaraciones para asustar a la gente ni para fomentar nada. O sea, yo quisiera realmente estar equivocado en ese sentido, pero ignorar el peligro es ser cómplice, Hondo. ¿Pero qué ganaría Estados Unidos balcanizando México? Pues mira, yo veo una separación no solamente cultural, sino física en México, ¿no? El mexicano del norte se siente muy abandonado por el centralismo del gobierno mexicano. Y si tú te fijas, yo siempre lo pongo de esta forma porque muchos no lo ven. Si tú te fijas en la red eléctrica mexicana, hay una separación muy clara, por ponerlo en términos muy sencillos, en medio de la República Mexicana. Del sur, hacia el sur tú ves una infraestructura muy desarrollada de electricidad, hacia el norte no. Y es obvio, ¿no? Porque hay espacios muy grandes, desiertos y poblaciones o estados muy grandes con una población muy pequeña, pero esa separación hace que, por ejemplo, yo pongo el caso de Sonora, ¿no? Que en Sonora hace mucho calor, que el sonorense llegue a pagar hasta 3 veces más de lo que pagan de electricidad las personas del sur, que no los culpo de nada, o sea, es problema de la infraestructura de electricidad mexicana, y nosotros tenemos en esa línea divisoria, que no es tan imaginaria como digamos, porque ahorita te voy a decir un dato bien, bien importante. En esa línea están los llamados interconectores, que son la forma en la que una región se conecta con otra. Estos interconectores, si tú vas a un mapa de la red eléctrica europea, básicamente marcan una frontera. Digamos, los interconectores que tiene Francia con Alemania o Francia con Suiza o etcétera. O con cualquier estado, ¿no? Si tú te fijas, marcan una frontera. Aquí están los interconectores de Francia con Alemania, así, o de Inglaterra incluso con Francia, porque hay interconectores que cruzan el Canal de la Mancha, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque si están esos interconectores ahí, quiere decir que sí hay una separación, por lo menos económica, entre las dos regiones. Pero lo que más me preocupa, yo siempre voy a la historia porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla, como dice el dicho, es que el presidente Polk, regresando a esa desastrosa guerra, tenía el plan de no anexionarse lo que actualmente es, lo que se anexionó en la época de México, sino anexionarse precisamente hasta una línea que él había marcado ahí. Te voy a mandar también el mapa para que lo pongas. El presidente Polk quería partir México no a la mitad, o sea, sino básicamente lo partieron a la mitad, pero, o sea, de ese territorio nos hubiera quedado la tercera parte, básicamente. O sea, básicamente la frontera que él quería era en la Ciudad de México, así para no ir más lejos. Y es un mapa impresionante realmente, que ya sé que perdimos muchísimo territorio, pero en realidad pudimos haber sido, y no los sonorenses, porque mucha gente dice, seríamos Estados Unidos. No, nos hubieran echado hacia el sur, como a los indígenas, como a los apaches y todo esto, ¿no? Todas las tribus de Norteamérica. Pero yo tengo 2 preguntas hacia esto. Digamos de que, ¿en cuántos estados dividiría México? ¿En cuántos países? Pero digamos la mentalidad de anglosajón.
la mentalidad de ser un ángulo blanco de ojos azules. ¿Tú crees que estarían listos para tener en su país millones y millones de mestizos mexicanos? Mira, tal vez no. Lo cierto es que ya los tienen, porque las zonas del sur de Estados Unidos, las fronteras con México, están pobladas de mexicanos. O sea, la población mexicana de un momento a otro va a pasar a ser mayoría dentro de Estados Unidos. Tal vez no anexionarse, digamos, si México se partiera a la mitad. Eh, que otra vez, repito, no es algo que desee, ¿no? Si México se partiera a la mitad como lo pretendía Polk y se creara unos Estados Unidos de Norteamérica, perdón, unos Estados Unidos mexicanos de Norteamérica, digamos, ¿no? Porque no sé si sepas, pero México se llama Estados Unidos de México también. Entonces, si se creara, digamos, hipotéticamente el México del Norte, no creo que Estados Unidos lo anexionara. Creo que si le conviene, tal vez se anexionaría Baja California, porque hay ingentes cantidades de petróleo, de gas, y también creo que se anexionaría, perdón, parte de Sonora por el yacimiento de litio que se encontró, que como te comenté, creo que te comenté que tiene o sea, según los estudios, tendría una vida útil de 250 años, una barbaridad. Dios mío. Entonces, yo creo que por eso podría ir por ahí. Claro, porque también hay que mirar la cuestión racial a esto, de que muy bien se puede anexionar México y otro, pero en México no sois blancos anglosajones la mayoría. Y eso yo creo que la mentalidad del puro americano gringo demostraría, yo creo. Pues Pero también fíjate, la perdón, geopolítica también la raza importa mucho. Y lo sabemos muy bien los africanos eso. claro. Pero fíjate que también hay otro proyecto y esto es, otra vez los medios de comunicación oficiales lo tachan de teoría de la conspiración, que es el de la Unión de Norteamérica, o sea, crear una sola zona, que de por sí ya teníamos tratado de libre comercio, que bueno, Donald Trump se lo pasó por el arco del triunfo, porque el tratado puso aranceles como si no existieran pues los tratados, pero bueno, es lo que puede hacer Estados Unidos, ¿no? Con un tipo como Trump. Pero hay un proyecto de unificación, de unificar México, Estados Unidos y Canadá. Y de esto ha hablado mucho el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que él no solamente abogó por la integración de Norteamérica, sino de toda América, desde la Patagonia o desde Tierra del Fuego hasta Alaska, ¿no? Y ahora Groenlandia, ¿no? Pero también ha hablado mucho la presidente Sheinbaum, ha hablado mucho desde Estados Unidos, desde Canadá, y esto curiosamente no es un plan tampoco de estos presidentes nuevos, ¿no? Sino que era un plan trazado desde 1940, creo, 41, 42. Si tú buscas, también te voy a pasar el mapa, el mapa del tecnato norteamericano, el tecnato de América. Ahí se bosquejó un mapa que abarcaba toda la zona de Groenlandia, Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y parte de Colombia y Venezuela. Luego, en el año 1942, antes de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial, un personaje muy desconocido que se llama Maurice Gomberg publicó un mapa en Estados Unidos que este era un sionista muy enterado de la geopolítica, Maurice Gomberg, donde básicamente copió el mapa del tecnato, pero él puso una frontera o trazó una frontera en Panamá. Hacia abajo le llamó los Estados Unidos de Sudamérica, hacia el norte le llamó Estados Unidos de Norteamérica, bosquejó la Unión Europea, cuando todavía no existía la Unión Europea, la bosquejó, le llamaba Estados Unidos de Europa, otra zona que se llamaba los Estados Unidos de Escandinavia, la República Unida de China, los Estados Unidos de África, o sea, crear una sola región, o sea, es un mapa impresionante realmente. Y lo que más me impresiona es que mucho de eso se ha ido cumpliendo, de lo que trazó Maurice Gomberg.
¿Y crees que, digamos, un hándicap de la geopolítica mexicana es estar tan cerca de vuestro vecino del norte? Creo que sí, porque mira, algo bueno que tenemos los mexicanos, una gran ventaja que tenemos con respecto a Estados Unidos es nuestra cultura, que esa sí es cultura, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una herencia española, aunque a muchos les dé picazón esta herencia española, porque hay un movimiento muy radical en México de que, pues, mira, sin ir más lejos, a mí en la primaria me enseñaron, Hondo, que los que conquistaron América, los españoles que conquistaron América, eran la peor ralea que había en el mundo. Delincuentes, violadores, tramposos, mentirosos, inútiles, flojos o huevones, como decimos en México. Sin embargo, yo desde niño siempre me pregunté y siempre tuve problemas con mis maestros por eso, porque les preguntaba, pero ¿cómo es posible que nos conquistaron los más inútiles cuando duraron 300 años como imperio, un poco más? Y luego, ¿cómo es posible que ellos tuvieran, esto ya me lo preguntaba más grande porque no lo sabía de niño, pero ¿cómo es posible que ellos tuvieran la moneda más poderosa en la época que le llamaban, en Estados Unidos le llamaban el Spanish Dollar, que era el real de a 8, que era una moneda de plata que se utilizaba, incluso la utilizaban los británicos, por la calidad que tenía. La utilizaban los alemanes, la utilizaban en el Asia-Pacífico, la utilizaban obviamente en toda América. Entonces, te pones a pensar, ¿cómo es posible que nos hayan conquistado 40 inútiles? Pues, o sea, eso no habla mal de España, habla mal de nosotros. Entonces, dejando esa propaganda tonta, de tontos para tontos, tenemos una herencia española, de imperio español, tenemos una cultura enriquecida por el choque civilizatorio, porque yo no soy de los que defiende que esta nueva idea de atacar la leyenda negra con la leyenda rosa, ¿verdad? De que los españoles llegaron con flores y globos para conquistar al mexicano, ¿no? Siempre que hay un encuentro de civilizaciones, Hondo, hay este choque y hay violencia. Sí. Siempre hay violencia. Lo que sí no hubo fue una violencia como la de los británicos, que fueron desapareciendo a tribus completas en Estados Unidos, ¿no? Los puritanos sobre todo. Pero la fortaleza nuestra está en nuestra identidad, porque a pesar de que el mexicano del norte se siente separado, regresando al tema, separado hasta cierto sentido del mexicano del sur, nos sentimos mexicanos, somos mexicanos. Entonces, eso es nuestra principal fortaleza. Otra cuestión que también desde Estados Unidos, el senador Kennedy, que no tiene nada que ver con la familia Kennedy, que todo el mundo conoce, hace unos años dijo que, hace poco tiempo básicamente, se expresó del pueblo mexicano como si fuéramos pues primitivos. De hecho, él dijo, sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gatos y todos vivirían en tiendas de campaña en el desierto. Entonces, esta ideología que tienen, pues porque casi todos los políticos de Estados Unidos, aunque les doy la, son descendientes de esclavistas. Por ejemplo, Lindsey Graham, Kennedy, el único que no tiene descendencia de esclavistas es Donald Trump, curiosamente. Pero Joe Biden, mira, hasta Obama tiene ascendencia de esclavistas, porque Obama, sabes que es producto de una familia blanca y una familia negra, de la unión de una familia blanca y una negra, ¿no? Entonces, por el lado blanco también es de ascendencia de esclavistas, ¿no? Entonces, esta visión que tienen del mexicano se me hace muy disparatada, porque, y esto voy a citar aquí a un geopolitólogo que yo tengo mucha diferencia con él, pero no puedo negar que es un gran geopolitólogo mexicano, que se llama Alfredo Jalife. Tengo mucha diferencia por su ideología de izquierda, ¿no? Pero no puedo negar que es un gran geopolitólogo. Y me gustó mucho lo que dijo una vez, así tajantemente dijo, porque él es bien campechano para hablar, dijo, ¿pero de qué están hablando si nosotros le enseñamos a comer a los estadounidenses? A ver, y empieza a mencionar que la hamburguesa, que esto, que lo... No, nosotros, nuestras comidas son comidas realmente. Y él menciona directamente, ¿qué se come en el Super Bowl? Cuando hay el Super Bowl, la cultura estadounidense ha absorbido comer guacamole. Y el guacamole no es muy nórdico, que digamos, ¿no? Muy estadounidense, que digamos, ¿no? Es así, date cuenta de que también los anglos
tienen una colonización totalmente diferente a los españoles. El anglo por lo general no se mezcla, cosa que el español sí. Los nórdicos tampoco se mezclan. Y el racismo que tienen ellos es diferente al racismo, digamos, mediterráneo o sureño. El racismo anglo-nórdico suele ser violento, pero el español, incluso el latinoamericano, te borran de la historia. Viste las atrocidades que hicieron los belgas en el Congo. Sí, 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 eso fíjate que es bien, bien curioso, es un tema, no esperaba que lo tocaras, pero es un tema que mucha gente ignora, que ven a los belgas como, claro, ahí están las instituciones, algunas instituciones de la ONU, como personas muy civilizadas. Sin embargo, y esto no fue hace mucho tiempo, o sea, le cortaban la mano a los niños o un pie a los niños y a los padres, no hacia las mujeres, pero, o no recuerdo si a las mujeres también, simplemente por no A cumplir todos, con su cuota de caucho, que era mensual claro. o semanalmente, o sea, era el castigo, o sea, cortarte una mano. Y esto lo ignora mucha gente, porque curiosamente, fíjate, te voy a decir una cosa, Hondo, yo estudio la historia de forma orgánica, ¿no? No la estudio evento por evento, sino por eso mis libros me voy hasta más allá bueno, yo empiezo mi historia en mis libros en Sumeria. De ahí voy avanzando hacia Babilonia, hacia Persia, hacia Egipto, Roma. Ahorita Dominium Mundi parte 2, voy apenas en el año 600. Entonces, mi tarea es llegar hasta el presente desarrollando los eventos que no nos han contado, porque lo que nos han contado es historia oficial nada más. Y uno de esos eventos que ha sido muy, muy manchado por la historia es la Segunda Guerra Mundial. Y en la segunda, y la primera también, porque yendo a la Primera Guerra Mundial, donde no existía un señor llamado Adolf, se creó una campaña para atraer mala propaganda hacia el Kaiser Guillermo, a Wilhelm II, diciendo que los alemanes, cuando iban cruzando Bélgica para invadir Francia, le iban cortando una mano a los niños belgas. Entonces, ¿a qué te suena eso? O sea, los belgas achacaron un pecado que ellos tenían, que habían cometido con los congoleses o con los congoleños, se lo achacaron a los alemanes. Y hubo instituciones alemanas que dijeron, muéstrenme un niño belga con una mano cortada y les vamos a pagar una indemnización. No apareció ni un niño belga con la mano cortada. Sin embargo, sobre los niños y los padres y mujeres, ahora que tú me lo confirmas, congoleñas, que perdieron una mano, ¿cuántas indemnizaciones se les ha dado? Absolutamente nada. Bélgica lavó sus pecados a través de Alemania. Así es. Y vamos un momento al fútbol. Por eso cuando yo veo congoleños jugando a la selección belga y llorando por el himno, yo me quedo de que, mira, estás jugando para la persona menos indicada. ¿Cómo se sentirían tus ancestros hace 100 años si ven que estás jugando y siguiendo política de Estado de Bélgica? Porque claro, cuando representas una selección, estás siguiendo política de Estado, aunque no lo creas. Es que es eso, como decíamos hace rato, o sea, el fútbol, o sea, toda la cultura es parte de la política. De hecho, mira, los alemanes lo entendían perfectamente, los hebreos lo entienden perfectamente, los anglos lo entienden perfectamente, que la cultura es, y los españoles también, que la cultura es parte de esa identidad y te puede ayudar a fomentar una idea geopolítica. Es por eso que, y aquí voy un poquito al tema de la leyenda negra, de cómo se dice que básicamente todos los españoles eran malos, ¿no? Vinieron a exterminar a los americanos, ¿no? O a los indígenas americanos, ¿no? Sin embargo, lo que yo veo acá en América no es, obviamente, repito, ¿no? Siempre hay un choque. Sí hubo choques violentos. ¿Por qué? Porque siempre, a ver, los hombres blandos nunca conquistan territorio. Nunca conquistan territorios. Esos que crean que Inglaterra llegó a la India con besos y abrazos.
o son estúpidos o vivieron debajo de una piedra. Pero la cuestión es que en España, perdón, en América, en las Américas españolas, lo que hubo fue, sí, el choque civilizatorio, pero también una síntesis de dos pueblos. Pregúntale a Estados Unidos o mira nada más las reservas donde los tienen hacinados con los casinos, con la cerveza, a los descendientes de indígenas americanos nativos realmente. No vas a encontrar. Eso es verdad. Entonces, por eso se han dedicado con la cuestión de la leyenda negra a destruir nuestra herencia española y separarnos de la madre patria. Yo ahorita te puedo decir, si me preguntas, si quisiera estar bajo una influencia española, en este momento no. Por supuesto que no, porque ya somos países bastante desarrollados, ¿no? A pesar de que tenemos diferentes condiciones económicas y todo esto, pero somos países ya que han creado su propia cultura. Que tenemos una gran ventaja nosotros, que desde México hacia la Patagonia, a excepción de Brasil, hablamos el mismo idioma. Imagínate si tuviéramos un proyecto geopolítico de crear una unión. O sea, seríamos una potencia global de primer orden. Pero no es conveniente, pues. Lo conveniente para los que controlan el mundo, pues es tenernos, como ellos nos llaman, como repúblicas bananeras, nada más. Separadas entre sí, enfrentadas en todo sentido, cultural, musical, futbolístico incluso, porque vieras cómo se odian, y esto me apena mucho decirlo, cómo se odian mexicanos con argentinos cuando juega la selección, cómo se odian porque hay un odio bien estúpido, ¿no? Entre el mexicano que le gusta el fútbol y la afición argentina. Y esa es una competencia que lo único que hace es perpetuar la división entre nosotros. Pero ¿crees que las élites digamos, de Caracas, de Ciudad de México, de Buenos Aires, de Santiago, de Bogotá, etcétera, etcétera, estarían a favor de esa unión? No, porque estos grupos como se benefician de tener lo que llaman la patria chica, o sea, no la patria grande, ¿no? Que sería pues unificar todo lo hispano, sino que como mira, aquí tendríamos que decir que las independencias de América se fomentaron mucho por grupos de comerciantes, por gremios de comerciantes, y sobre todo comerciantes de ultramar, no comerciantes del interior de América, sino de los puertos. Y estos tenían la particularidad de que tenían intereses encontrados o muy afines al librecambismo que estaba fomentando Inglaterra. Entonces, a estos, como eran, no eran un imperio, pues no son élites de realeza, como en el caso de la monarquía española, ¿no? Que podía, por su propio prestigio, tener respeto desde México hacia la Patagonia, ¿no? Sino que como son élites locales, convenencieras, entonces lo que no les convenía es que todo un territorio estuviera bajo una sola autoridad. Entonces ellos querían crear pequeños territorios donde pudieran controlar. Por eso estamos todos separados, pues Perú, Bolivia, Buenos Aires, Montevideo, todas estas zonas. Si tú te fijas, las familias, que son las familias de abolengo, las familias ricas, las que controlan los medios de comunicación, los medios de producción, los medios de comercio, son descendientes de aquellos aliados de los piratas británicos. Entonces, tendría que haber una revolución cultural bien profunda, al estilo así de la que hubo en aquella época, para poder derrocar a estos grupúsculos que controlan o que tienen mucho poder sobre una nación. ¿Pero te refieres a ser un mismo país o estar, digamos, unidos, como, entre comillas, geopolíticamente, como Unión Europea y Estados Unidos? Pues tal vez no de esa forma, sino es que es un sueño casi imposible, ¿no? Yo preferiría que fuéramos una sola nación, por supuesto, pero ya lo fuimos.
qué grande hubiese sido que lo hubiésemos sido en esta época de la comunicación casi instantánea, ¿no? Por ejemplo, tú estás en Londres ahorita, yo estoy en La Paz, Bolivia, y estamos hablando como si estuviéramos aquí juntitos, ¿no? Pero si hubiese sido de esa forma, hubiera sido totalmente diferente a lo que fue en aquella época. Pero en la actualidad yo creo que por lo menos, tal vez no una integración completa como la quieren los globalistas, pero sí por lo menos unos lazos más profundos que nos permitieran como países hispanos marcar un contrapeso contra el poder estadounidense. Y ese proyecto no es algo que a mí se me ocurra, nada más así sin bases, ¿no? Sino que cuando se empezó a dar la independencia de Estados Unidos, no sé si sepas que España fue la que apoyó a Estados Unidos para que se independizara de Inglaterra. Pero al mismo tiempo ellos sabían perfectamente que esa nación se iba a convertir en una nación poderosa y que irremisiblemente iba a expandirse a costa de México hacia la costa occidental, que iba a llegar a ser una potencia bioceánica. Y en este caso ellos crearon, los españoles, cuando ya estaban perdiendo toda esperanza de poder mantener pues su proyecto civilizatorio en América, sí pensaban en irse, pero creando un contrapeso contra los Estados Unidos, y eso era Argentina. Argentina en un principio estaba pensada para ser bioceánica también, pero viste, igual la partieron, no a la mitad, pero le truncaron ese sueño de ser una nación bioceánica, porque geopolíticamente hablando hubiese sido el contrapeso ideal contra Estados Unidos. Tal vez no México, ¿verdad? Por la cercanía que tiene, pero sí Argentina por los grandes recursos que tiene, por la lejanía con Estados Unidos, y estuvieron a punto de serlo, pero ahí está la guerra de Malvinas, ahí está el papel de Estados Unidos e Inglaterra, pues pauperizando a Argentina, una nación hermosa, por cierto. Así que pusieron como a Chile para frenarlos. Porque date cuenta que Chile justo es lo que... Porque Chile creo que tiene como mucho tiene unos cientos de kilómetros de ancho. Es que Chile es una nación bien curiosa, ¿no? Bueno, obviamente que la cordillera de los Andes marca una frontera natural, ¿verdad? Pero eso lo aprovechó perfectamente Gran Bretaña. O sea, Gran Bretaña apoyó mucho el proyecto político de Chile. Y bueno, o sea, no digo que Chile no sea una nación con validez, por supuesto que lo es, ¿verdad? Como todas las que nos hemos conformado durante 500 años, básicamente, ¿verdad? Pero el hecho es que, pues es una nación bien rara, bien curiosa, ¿no? Que tiene pura costa casi, y la concentración de la población es en una sola zona. Igual en el caso de Argentina, es una concentración en Buenos Aires tremenda. Yo siempre digo, con todo respeto, digo que Buenos Aires es un monstruo de ciudad, es una ciudad grandísima y con espacios muy abiertos, ¿no? Y con recursos envidiables, ¿no? O sea, por eso Theodor Herzl decía que el Estado hebreo tendría que ser creado ya sea en Palestina, pero preferentemente en Argentina por los recursos que tenían, ¿no? Pero bueno, culturalmente ellos se inclinaron después, afortunadamente para los argentinos, por Palestina, ¿verdad? Pero es que si tú te fijas, incluso la conformación de los países en América, es más, no voy a ir a los países, fíjate en México, la conformación de los estados es muy accidentada, es muy diferente a la de Estados Unidos, que es totalmente planificada, con unas líneas rectas que marcan la delimitación de uno y otro estado, y en México no. En México es totalmente accidentado, ¿no? Yo creo que el plan de Patagonia como nuevo país que empieza por I no hubiera funcionado, yo creo, ¿eh? Pues no sé, yo creo que sí, si se lo propusieran, o sea, la Patagonia podría darle a cualquier nación, que obviamente lo ideal es Argentina,
recursos ilimitados para convertirse en una potencia. Y no lo descartes porque de todos modos ese proyecto de la Patagonia no está, o de Andinia, como le dicen el plan Andinia, no está del todo descartado. Ah, ¿no? Incluso, mira, te puedo decir que hay un plan también, es un oligarca ucraniano muy allegado a Vladimir Putin, por cierto, que se llama Igor Berhut, que él está fomentando un proyecto que se llama el Heaven Jerusalem, que es en todo el sur de Ucrania crear la nueva nación de Israel. O sea, acuérdate que para los poderosos del mundo, las fronteras son simplemente líneas imaginarias. Pues. Dios mío. Porque date cuenta de que esa gente venía del este de Europa y del centro de Europa, los askenazis, y una línea logística hasta Patagonia sería, lo veo muy difícil. Por lo mismo irte a Líbano, Palestina u otro país que hacer líneas logísticas hasta Patagonia. ¿No crees que es difícil eso? No, ya en la actualidad no. No, fíjate, por ejemplo, en el Imperio Británico. El Imperio Británico, ¿tú crees que desapareció? Claro que no. O sea, el Imperio Británico evolucionó. Cuando lo vemos en la época en la que no había la tecnología de la comunicación y incluso del transporte impulsado a través de la energía nuclear, cuando todo se hacía a vela o a remo, llegaron a tener en el mundo una presencia grandísima, ¿no? Creo que Hondo se desconectó, no sé qué pasó, pero bueno, yo voy a seguir hablando del tema mientras Hondo regresa. Y sin embargo, cuando la tecnología se lo permitió, ellos abandonaron varios puestos o varias zonas colonizadas físicamente con ejércitos para abandonarlas nominalmente, pero la colonización pasó a ser lo que Adrián Salvucci llama la colonización financiera o el colonialismo financiero. O sea, ya Inglaterra, por ejemplo, no necesita tener presencia física con un ejército en un territorio. Con la simple piratería financiera lo puede lograr. Entonces, no creo que sería difícil, francamente. Cuando se lo proponen, mira, acuérdate, Hondo, que estas personas no se tocan el corazón para sacrificar millones de almas Para para nada. un político. O sea que ojalá otra vez que, como decimos en México, que la lengua se me haga chicharrón, que me equivoque y que esté nomás hablando por hablar, pero es mejor estar enterado de las cosas y decir no ocurrió a ignorarlo y que sí ocurran las cosas. Don Samuel, muchas gracias por estar aquí conmigo en esta tarde tan bonita para mí y una mañana tan bonita para ti, creo yo, ¿verdad? Sí, estamos acá, son la 1:30 de la tarde. Ah, bueno. Espero volver a participar contigo pronto y nos veremos pronto también. Chao. Ha sido un placer estar contigo, Hondo, y de verdad que he disfrutado mucho nuestra charla y vas a ver que no va a ser la única vez que platiquemos porque es muy grato platicar contigo. Venga, que tengas buen día. Chao. Hasta luego.